Manuelito, sigamos con los hornos de sal. Cuénteme digamos, cómo inició ese proceso de los hornos de sal, quién lo tenía en ese tiempo y bueno, las anécdotas también. ¿Cómo le parece? Pues a ver, que yo lo recuerde desde 1952 que ya existían, Sí, ya allí existían los hornos de sal, pero sí. seguidamente vamos a trabajar ya en estos hornos. Ellos tenían unas planchas donde ponían unas planchas de greda y cemento, Ujú. donde ponían las mollas llenas de agua para empezar a cocinar la sal. Total que por la mitad de esas mollas había un caminito donde pasaba el señor con un balde con agua para ir llenando la molla, con una palita también para irle dando vueltas a la situación y seguían. Allí ese horno era tan inmensamente fuerte, o los hornos, Ujú. el calor era espantoso, grandísimo, porque eran 2 o 3 toneladas de carbón que tenía que ponerle a ese horno para que lograra el calor que se necesitaba. Pero mire una anécdota, Dios mío, un día un señor que iba trabajando por ese caminito que le digo que había entre las dos mollas, porque esas jarras grandes se llamaban mollas, Sí. eran hechas de barro, Ujú. construidas en Sesquilé, allí donde don Guillermo Rojas, en paz descanse, Ah, él ya. construía esas mollas Sí. y se traían en carros de yunta, con Ujú. bueyes, Sí. toda esa situación. Este señor iba por ese caminito haciendo su trabajo de la sal y se esfondó esta maldita Oh, por lava. Dios. Cayó al fondo de esto. ¿En cuántos grados de calor podría haber? Imagínese. No, no No, no se sabemos. sabe. ¿Cómo ayudar a este señor? No se podía. ¿Con qué agua se iba a ir a bajar la presión de esto? No había nada. 2, 3 días que lograron poner el horno en paz, Ujú. lograron mirar a ver qué había de este señor y no había, de pronto había un huesito, 2 huesitos, Claro, las pero no cenizas había más, totalmente carbonizadas. no había más. Lo bueno de todo eso, Ujú. entre comillas lo bueno, de que la gente de los otros hornos, los dueños de los otros hornos, como eran los señores Villalobos, los señores Peña, los señores Acosta, eran los dueños de esos 5 o 6 hornos que había. Ujú. El día que ellos terminaban de cocinar ese proceso en que estaban, Ujú. guardaron 3 días de silencio, de Ujú. duelo por acompañando a la familia de este señor, que él vivía en la salina. Él Ah, vea vivía en pues. la salina Sí. y él se pasaba de la salina acá al río por un Sí. puente de 2 varas, de 2 vigas, que Ujú. tenía el río en ese momento, porque el camino a la mina Sí. era muy lejos ya para donde vivía él. Ujú. Y entonces allí vivía él. Eso fue terrible, eso fue durísimo. Yo creo que son unas experiencias que quedan en la mente por siempre, pero a medida que va pasando el tiempo, eso sirvió también para que fueran mejorando la estructura de los hornos de sal, se fuera teniendo más cuidado, porque es que eso es lo que pasa, que nosotros también a Nos veces confiamos. nos confiamos, Sí, ¿cierto? sí señora. Pero son historias que quedan en la memoria, don Correcto, Manuelito. correcto. Seguimos hablando de la época de más o menos 1900, ¿qué? En ese momento estamos hablando de 1958. 58, más o menos. Sí, señora. Bueno, muy bien. Ahora nosotros aún tenemos los hornos de sal aquí. Claro, ya más reformado, ya hay un restaurante. Ajá. Yo me acuerdo mucho porque había una parte, ¿cómo era que se llamaba el señor Don Luis? Me parece que se llamaba. El señor que tenía los hornos de sal por esta parte, a la orilla de la carretera vía hacia Guatavita. Don Luis Orjuela. Don Luis Orjuela. Yo venía ahí, me acuerdo que él tenía un caballo blanco, Ah, muy bonito, su ruana blanca. Yo admiraba a ese cómo señor. no, cómo no. Y él, nosotros entrábamos y habían las mollas que usted dice como calderos Ajá. y eso le echaban la papa y el gusto era uno comerse la Uh, papa salada bien era una deliciosa. delicia. Los asados que se hacían ahí en el Exacto, horno, eso no tiene, eso no, exacto. eso es una maravilla. Eso era, y además que allí de pronto Ujú. resulta que los señores que trabajaban en esos hornos, Sí. su refresco de ese calor era el cabrito.
Oiga, sí, su merced me hablaba mucho del cabrito. El cabrito es una bebida muy especial, cuéntenme. El cabrito sale en esa época la cerveza era Germania. Ah, Germania era la que Germania producía. recordemos que aquí, bueno, yo no casi no nombro marcas, pero digamos que de las cervezas antiguas, ¿verdad? Sí, Entonces, ese cabrito era una marca que era muy especial aquí en Sesquile, ¿verdad? correcto. Muy bien. Y yo creo que me imagino que no se emborrachaba después. No, ellos jalaban todos los señores que trabajaban en los hornos, que los llamábamos los horneros. ¿Sí? Entonces, total que ellos con su cabrito les daban 3 cabritos por 7 centavos. Vea pues. Y entonces, pues esa era la situación de ellos. Sí, claro. Claro. Y de hecho, ya que hablamos de la papa salada y de la carne, ellos ahí hacían su piquetico también y Y coma ahí, mientras sí, por trabajaban, claro. supuesto que Que sí. eso se hace prácticamente Sí, todavía. sí, eso es una maravilla. Aquí existe un horno en la vereda, Sí. el horno de don José Rodríguez, Ujú. que allí es un restaurante. Sí. Y él entonces en ese restaurante asimiló muchísimo, muchísimo, porque allí está el horno, allí está la cosa, como recordar aquellos tiempos. Recordar es vivir, don Manuelito. Qué bonito las historias que usted me está contando. Me queda en el pensamiento, porque a medida que vamos hablando vamos recordando. Eso es despertar la memoria. Aquí en Sesquilé también teníamos chircales, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, para el siguiente Claro. video, antes de hablar del embalse El Tomine, que yo estoy, Sí, que sí, quiero sí, saber del sí, embalse El sí, Tomine, vamos a hablar de los chircales. sí, Don claro. Manuelito, nos vemos en el siguiente video. Perfecto, perfecto, con mucho gusto. Gracias.